Bendiciones y bienvenidos a su programa Sobrenatural, donde cada lunes a las 7 p.m. hora centro estamos aquí compartiendo experiencias sobrenaturales que el Señor ha hecho a través de diferentes hombres y mujeres de Dios que han sido de tanta bendición para nuestras vidas. La semana pasada tuvimos un hombre de Dios que se llamaba Víctor Santana, habló misterios poderosos y creemos que esta noche el Señor nos va a hablar a través de nuestro amado amigo y pastor y profeta, el pastor Rafael Gambi. Amén, amén. Es una bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Ismael, por la invitación. Tantos hombres que han pasado por esta plataforma y que han sido de mucha bendición. Me siento honrado de poder estar aquí y poder compartir un poco de lo tanto que Dios ha hecho en su divina misericordia, la persona y preciosa, maravillosa persona del Espíritu Santo. Amén. Bendecimos la vida de cada uno de los que están escuchando esta transmisión hoy. Estamos con el varón de Dios aquí, que estamos expectantes de lo que el Espíritu Santo hablará a través de su boca. Así que compartan esta transmisión, que sabemos que esto va a impactar al mundo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Los muchachos Edwin y Luis pudieron llegar porque están ocupados, pero por la gracia del Señor tengo a mi hermano Emil aquí que nos va a estar ayudando, soltando códigos también. Amén, así que vamos a una oración para presentar este programa delante de la presencia de Dios, para que sea el Señor hablando a través del hombre de Dios y para que podamos ser bendecidos a través de la palabra, que Él saque lo que Dios le dé, que cuando lo suelte podamos ser, como dijo el pastor, un catcher para recibir todo lo de Dios en nuestra vida. Amén. Así que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este hermoso día. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Señor, pedimos, Espíritu de Dios, que tú uses la voz y la vida de nuestro amigo pastor Gambi, Señor, que cuando él nos hable de parte tuya, Señor, que podamos recibir algo fresco, algo nuevo, Señor, algo que nos cambie, que nos transforme desde adentro hacia afuera, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te exaltamos y te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gambi, mucha gente no sabe, yo conozco al varón desde que soy chiquito. Y una vez no me acuerdo que yo le preguntaba cómo él podía estudiar y cómo él predicaba, porque la forma que él predicaba siempre Dios lo usaba de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Y le doy gracias al Señor que tengo esta oportunidad de tenerte aquí, varón. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Quién era Gambi, el hombre de Dios, antes de convertirse en el hombre de Dios que es hoy? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró a acercarte a lo que eres hoy? ¿Cómo fue? ¿Quién eras? ¿Quién fue que te empujó? O quién fue, mejor dicho, quién fue que te inspiró a ser el hombre de Dios que hoy eres? Fíjate, yo creo que desde niño Dios ha tenido siempre un plan y un propósito enorme conmigo, porque pues me cuenta mi mamá que estando ella embarazada, y yo creo que desde ahí comenzó todo el propósito de Dios. Lo primero es que mi mamá se casa ya muy joven y en ese matrimonio o se casa con este hombre, tiene un bebé y al final terminan quitándoselo. Después se casa con quien era mi papá y tiene una niña, pero teniendo esa niña muy pequeña, queda embarazada de mí. Entonces, desde ahí ella, siendo una adolescente muy preocupada, no quería tener ese bebé que era yo. De hecho, intentó abortarme. Y el propósito de Dios, y trató de hacerlo, pero no pudo. Sí. Desde ahí yo veo la mano benéfica de Dios guardándome y protegiéndome, y aún contra todo pronóstico de mi nacimiento, termino naciendo. A los 4 o 5 años, mi mamá y mi papá se separan, y es ahí donde mi mamá entra en un cuadro depresivo, y es ahí donde tiene un encuentro con el Señor. Al separarse, alejarse de mi papá, entonces ve como un refugio conectarse con Dios. Y desde ahí, desde los 4 o 5 años que mi mamá entrega su vida a Cristo Jesús, entonces empieza a llevarnos a la iglesia.
y desde ahí son mis primeros contactos con Dios, con la iglesia, con todo lo relacionado a Cristo. Recuerdo que muy pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia y muchas veces me dormía debajo de los bancos, pero siempre con esa disciplina, siempre con esa entrega de parte de mi mamá de que esto es lo que hay, esto es lo que se tiene que hacer. Recuerdo que cuando se proclamaba ayuno, mi mamá proclamaba ayuno, y yo decía, mami, mira, tengo hambre. Me decía, hoy se va a ayunar aquí en esta casa. Sí. Muchas veces los ayunos eran porque se proclamaban, otras veces era porque no había nada que comer y como quiera había que ayunar. O sea, en cierto sentido, le agradezco mucho a mi mamá porque fue el impulso para poder conocer a Dios, para poder conectarme con el Señor. Y fue a través de ella también que aprendí a conocer la persona del Espíritu Santo. Yo recuerdo que ya un poco más adolescente, ella empezó a hablarme del Espíritu Santo. Ya ella había tenido su experiencia con el Señor. Dios la había sanado de una enfermedad que para ella era incurable y había tenido un encuentro muy bonito con el Espíritu Santo. Y ella siempre me aconsejaba y me decía, siempre que tú necesites algo, habla con el Espíritu Santo. Siempre que tú necesites a un amigo, que necesites una ayuda, habla con el Espíritu Santo que Él te puede ayudar. No era algo por imposición, sino era algo como es un consejo que una madre te está dando y que en su momento, si crees que te puede ser útil, úsalo. Habla con Él. Y creo que eso fue lo que me ayudó. Respondiendo a tu pregunta, ese fue mi primer acercamiento con Dios y a quien le agradezco lo que hoy soy. Primeramente a Dios, después a mi mamá. Y entonces, ¿qué sucede con tu vida después? ¿Cuándo es que tú recibes el bautismo del Espíritu Santo? Fíjate, debido precisamente a esa insistencia de mi mamá de que me hiciera amigo del Espíritu Santo. ¿Cuánto tú tenías en ese entonces? Bueno, yo creo que tenía que tener unos 10 años, unos 10 años, 12 años por ahí, cuando ella empezó a hablarme del Espíritu Santo. Yo la veía siempre orando mucho, ayunando, en los cilicios, en las vigilias. O sea, fue como mi modelo a seguir. Pero yo recuerdo que tenía más o menos esa edad. Aunque estaba en la iglesia, era una persona muy inquieta. Desde niño fui muy inquieto. Pero yo recuerdo que ya teniendo esa edad, empecé como a prestarle atención. Ya pasando el tiempo, tenía como unos 17, 18 años, estaba laborando en una radioestación. Fue mi primer trabajo en una emisora comunitaria de mi ciudad, Atomayor del Rey. Y yo recuerdo que me entregaron un paquete de llaves, y fui a mi casa. Cuando fui a mi casa, fui al baño, y cuando estoy ahí en el baño, que salgo del baño, digo, Dios mío, ¿dónde están las llaves? Y no aparecía por ningún lado. La busqué por toda la casa y las llaves no aparecían. Y me acordé de lo que mi mamá desde los 8 o 10 años me venía diciendo, de que siempre que yo necesitaba la ayuda del Espíritu Santo, que hablara con Él. Y en ese momento yo recuerdo, yo dije, yo voy a ver si es verdad lo que mi mamá me dice. Yo voy a ver si es cierto que cuando tú le pides ayuda al Espíritu Santo, Él te puede ayudar y te puede sacar de cualquier problema, porque era un paquete de llaves y era un centro comunitario, como dicen allá, centro tecnológico comunitario, donde habían llaves importantes, porque ahí estaba la llave de la emisora, estaba la llave de la oficina principal, estaba la llave de todas las aulas y de la puerta principal también. O sea, era una gran responsabilidad. Y yo en ese momento me detuve en medio de la sala y hablé con el Espíritu Santo. Fue mi primer acercamiento al Espíritu Santo, donde yo le dije, Espíritu Santo, como me dice mi mamá, si realmente tú existes, si eres verdadero, yo te pido que tú me direcciones y me digas dónde están las llaves. Yo no le estoy viendo, pero tú sí le estás viendo. Wow. Y esa fue mi oración, sencilla, simple, pero muy contundente. Y yo recuerdo que así mismo yo escuché esa voz en mi interior que me dijo, ve al baño y levanta la alfombra, y ahí debajo de la alfombra van a estar las llaves. Wow. Y así mismo yo fui, entré al baño, y debajo de la alfombra, cuando yo levanto la alfombra,
ahí estaban las llaves. Dios mío. Yo recuerdo que en ese momento yo ni siquiera presté atención a las llaves, sino que yo alcé mis ojos al cielo y dije, realmente tú eres verdadero, tú existes y gracias. Ese fue mi primer acercamiento con el Espíritu Santo, 17, 18 años. Y entonces ya ahí yo no solamente quería que él fuera mi amigo, sino que también ya había estudiado, había leído en la Biblia de lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que empecé a hablarle a otros jóvenes de mi congregación y empezamos a orar y a ayunar por un bautismo del Espíritu Santo. Hasta que lo conseguimos. Fuimos bautizados. Y yo recuerdo que en mi congregación había una señora que no sabía de letra, una señora que era muy tosca al hablar, pero ella hizo algo que yo creo que a toda la congregación y mayormente a los jóvenes nos marcó mucho, porque ella empezó a orar y a pedirle al Espíritu Santo que la bautizara. Y ella decía, Espíritu Santo, de esta esquina a esta otra esquina, yo voy a orar y te voy a pedir que tú me bautices. No sé cómo le dirán aquí, esquina, cuadras. Sí. Cuadras. De esta cuadra a esta otra cuadra, yo te voy a orar para que tú me llenes de tu presencia. Y ella iba a todas las calles orando, Señor, lléname, Espíritu Santo, lléname. Y no sentía nada. Y decía, no sentí nada, pero de esta cuadra a esta otra cuadra voy a seguir orando. Hasta que así se pasó varios días. Y una noche, esa señora fue bautizada en el Espíritu Santo. Ya está en la presencia de Dios. Su nombre era Carmen Vilorio. Y fue bautizada en el Espíritu Santo, que ese día hubo que buscar un vehículo para que la llevaran a su casa. Y la llevaron a su casa embriagada del Espíritu Santo. Y sus hijos, que no eran cristianos, volvieron a la congregación y le dijeron al pastor, necesitamos saber qué usted le hizo a mi mamá, porque mi mamá no puede estar de pie, mi mamá está hablando una lengua extraña, tiene la mano levantada, queremos saber qué fue lo que usted le hizo, qué fue lo que le hicieron aquí en la congregación, porque mi mamá está como loca. Sí. Y lo que pasa era que había sido bautizada en el Espíritu Santo. Y cuando todos los jóvenes vimos a Carmen Vilorio, que no sabía de letra, que era tosca al hablar, hablando en lengua, nosotros dijimos todo, nosotros queremos también eso que ella está sintiendo. Y nos metimos en la presencia de Dios, empezamos a hacer ayuno, empezamos a durar días en ayuno, 2 días, 1 día, 3 días. Señor, bautízanos. Recuerdo que habían convocado para bautizar a todos los jóvenes, a pesar de que la mayoría habíamos estado en la iglesia, sí, estábamos en los estudios de escuela dominical de los niños, pero nos iban a bautizar y nosotros estábamos súper emocionados. Y la oración nuestra era, Señor, queremos que el Espíritu Santo nos bautice antes de que vayamos a las aguas. Wow. Y efectivamente fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Yo recuerdo que la primera vez que fui bautizado en el Espíritu Santo, nunca lo voy a olvidar, tenía una camisa amarilla y un pantalón blanco. Y el culto inició, aparentemente era un culto normal, pero el Espíritu Santo me llenó de una manera tan extraordinaria que el culto se terminó, pero mi culto interior continuó hasta hoy en día. Sí, porque tú te has mantenido lleno. Claro que sí. Constantemente. Constantemente. Yo creo que una vez tú eres bautizado por el Espíritu Santo y sabes que hay una confusión entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Sí. El bautismo se da una sola vez. La llenura es continua. La llenura de ayer no me sirve para el día de hoy. Y la llenura de hoy no me sirve para el día de mañana. La llenura es continua. El bautismo es una sola vez. Sí. Wow. ¿Y cuál es una forma para que uno se pueda mantener en llenura todo el tiempo? Bueno, una de las cosas siempre es buscar la dirección de Dios, siempre buscar la dirección del Espíritu Santo, siempre mantener esa conexión, siempre mantenernos en oración, siempre mantenernos en la lectura de la palabra. El ayuno es vital para todo aquel que quiere mantener esa llenura, porque yo siempre he dicho, y es algo que aprendí del Espíritu Santo, el ayuno te ayuda para tú santificar el cuerpo y fortalecer el espíritu. O sea, el ayuno te ayuda a tú santificar el cuerpo y fortalecer el espíritu. O sea, una de las fuentes, por así decirlo, para tú mantener esa conexión espiritual, donde
tu carne se debilita y a la vez se santifica es a través del ayuno. Wow. La oración te mantiene conectado a la presencia de Dios, al Espíritu de Dios. Pero el ayuno es lo que garantiza esa llenura. Wow. Es lo que garantiza. Es como un sello. Exacto, es como ese sello. Es que todos los hombres y mujeres de Dios, para poder mantener esa llenura, tenían que vivir orando, vivir ayunando y vivir sumergido en la palabra de Dios. Wow. Eso es lo que te ayuda a tú mantener ese río. Por eso Jesús dice la palabra, el último y gran día de la fiesta, se pone de pie y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de aguas vivas. Es como beber un poco de agua para entonces activar el río que está dentro de ti. Tú bebes un poco de agua para activar un río. Wow. Es como en República Dominicana existen lo que son las bombas sumergibles de agua. O sea, hacen pozos tubulares e introducen una bomba, y esa bomba es la encargada de ese depósito, ese río que está debajo. Entonces provoca que el agua suba. Pero muchas veces para provocar que el agua suba hay que echarle un poquito de agua. O sea, las bombas traen como un pequeño tubo donde se le echa un poquito de agua para entonces activar el río que está abajo. Y es lo que está diciendo Jesús. Wow. Todo el que tenga sed, venga a mí y beba Para que se active el río que tú tienes adentro. Wow. Entonces eso es el Espíritu Santo. Es un río, pero para nosotros poder activarlo debemos de mantenernos orando, debemos de mantenernos ayunando y debemos de mantenernos sumergidos en la Escritura. Para entonces es como un poquito de agua. Eso está profundo, un poquito de agua para poder activar el río. Me bebo un poquito de agua de oración para poder activar el río. Me bebo un poquito de agua del ayuno para poder activar el río. Me bebo un poquito de agua de la palabra para poder activar el río. Y es como esa disciplina, es una disciplina. Sí. Una disciplina. Yo recuerdo y he leído también uno de los hombres más veloces que hay, un jamaiquino, Bolt, creo apellido como Bolt. Él dice que él entrenó alrededor de 9 años, creo que fue, para poder ganar una carrera que apenas era de segundos. O sea, entrenó años para poder ganar una carrera de segundos. Entonces, el ayuno, la oración, es un entrenamiento para poder mantener el fluir del río. Mantener ese fluir, para que siga fluyendo cada día, cada segundo, cada instante. O sea, porque si te desconecta, entonces corres el riesgo que el río entonces se detenga el fluir. Exacto, no haya una activación. No haya una activación. Wow, eso es profundo lo que tú dijiste. El ayuno te ayuda a santificarte a ti. Exacto. Santifica tu cuerpo. Tu cuerpo. Pero fortalece tu espíritu. Fortalece tu espíritu. O sea, tu espíritu no necesita santificación. No, claro que no, porque tu espíritu es santo. Exacto. Todo lo que sale de Dios es santo. Es santo. Pero lo que es del hombre es lo que necesita ser santificado. Exacto. O sea, lo que tú estás diciendo es lo que se necesita limpiar es tu carne. Es tu carne. Pero tu espíritu se necesita fortalecer. Fíjate que Jesús se lo dijo a sus discípulos. Le dijo, la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto. Porque es de Dios. Sí. Ahora, la carne sí necesita que se santifique. Wow. La carne sí se necesita que le empujen. Es como el hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el alma es como que está en la parte central. El alma se va con el que más fuerte esté. Si tu espíritu está fuerte, el alma será controlado. El alma se conecta con el espíritu. Sí. Pero si tu carne está fuerte, entonces tu alma hace alianza con la carne. Por eso David decía, mi alma tiene sed de Dios. Wow. Mi espíritu te anhela. Wow. O sea, David dijo, yo he logrado, mi carne te anhela. Lo que David estaba diciendo, yo he logrado un nivel que pocos han logrado. ¿Cuál es ese nivel? Que el espíritu y el alma habían hecho una alianza tan profunda donde la carne ya había llegado a un punto donde también anhelaba lo que el espíritu y el alma anhelaban. Wow. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces es como esa conexión. O sea, y yo he entendido que a mayor exposición, mayor anhelo. Mientras más tú expones tu carne a la presencia de Dios,
más ella se va a ir enamorando de la presencia de Dios. Wow. Mientras más lejos tú estás de la presencia de Dios, menos interés tendrá tu carne por estar cerca de Dios. Por eso David decía, óyeme, mi carne, mi espíritu, mi alma, te anhelan a tal punto que yo prefiero un día en los atrios de la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. O sea, él digo, yo cambio 1000 años por un día. Sí, sí. Yo cambio 1000 años por un día. Y mira, fíjate que David no dice en el lugar santo. David no dice en el lugar santísimo, porque el tabernáculo estaba dividido en varias secciones. Estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, que era el lugar donde el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año. Estaba el lugar santo, que era el lugar donde los sacerdotes podían entrar, podían ministrar. Y estaban los atrios, que era el lugar donde el pueblo tenía acceso. Ya en la parte donde estaba el altar del sacrificio, donde todo el mundo tenía acceso, podía llevar su sacrificio. Para poder entrar a los atrios, entonces tenía que haber un nivel de santificación, y solamente los que estaban en un alto nivel de santificación podían ministrar en el lugar santo. Pero para poder acceder al lugar santísimo era el sumo sacerdote. O sea, no solamente había que tener una posición de jerarquía, de relevancia, sino también estar santificado. Pero David dice, yo no necesito tener contacto con el lugar santo, ni con el lugar santísimo. Yo prefiero estar en los atrios, donde todo el mundo tiene acceso, y aunque tiene un bajo nivel de santificación, y yo cambio 1000 años por un día por estar ahí. Eso se llama dependencia total de Dios. Dios mío. Dependencia total del Espíritu. Exponer tu carne y entender los beneficios y la bendición que hay en estar en la casa de Dios. Con David aprendemos mucho. David era un apasionado. Con David aprendemos tanto a enamorarnos de la presencia de Dios y la grandeza que hay de estar. Por eso David, en sus primeros días, podríamos decir, de reinado, lo primero que anhela es traer la gloria de Dios en su casa. Él dice, óyeme, el arca del pacto, que era la representación de la gloria de Dios, donde la gloria, Kabod, el peso de la gloria, la sustancia más pura de Dios, se manifestaba. Dice, el arca del pacto tiene 20 años en la casa de Abinadab. Y desde los tiempos de Saúl, y esta es una palabra que yo creo que todo creyente debería prestarle atención, desde los tiempos de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Tú sabes lo que David está diciendo? El fracaso de Saúl como rey no era que él era un mal rey, es que nunca le hizo caso a la presencia de Dios. Nunca le hizo caso a la gloria de Dios. Y como él ignoró la gloria de Dios, entonces la gloria de Dios terminó desplazándolo. Dios mío. Entonces David dijo, yo no puedo cometer el mismo error que cometió Saúl. Él no le hizo caso a la gloria de Dios, pero yo soy un apasionado de la gloria de Dios. Mi reinado, el sello de mi reinado será que la gloria venga a mi reinado. O sea, fíjate que David lo primero que hace es prestarle atención a la gloria de Dios. Y cuando tú te interesas por la gloria de Dios, entonces la gloria de Dios termina interesándose en ti. Cuando tú exaltas a Dios, entonces Dios te exalta a ti. Cuando tú buscas a Dios, entonces Dios te busca a ti. Por eso dice la palabra, me buscarán y me hallarán los que me busquen de todo su corazón. Entonces a Dios no lo encuentra todo el mundo. No lo encuentra el que quiere encontrarlo. Lo encuentra el que lo busca. Oye, hay gente que quiere, pero no lo busca. Eso es lo que tú estás diciendo sobre lo de David y Saúl. Eso está demasiado profundo. O sea, no era que Saúl era un mal rey, es que no era apasionado por mí. No era apasionado por la presencia de Dios. Entonces, al ignorar la presencia de Dios, pues terminó ignorándolo a él. Fíjate que no se trataba de que la presencia estuviera o no estuviera. Se trataba de un reconocimiento. Porque tú solamente honras lo que tú reconoces. Tú solamente adoras a quien tú reconoces. Entonces la gloria estaba, el arca estaba, pero había un menosprecio a la presencia de Dios. Fíjate que los lugares donde Dios más te va a usar es el lugar donde reconocen el depósito de Dios que hay en ti. O sea, la gente tiene que reconocer que tú eres el hombre de Dios. Si no hay un reconocimiento de un depósito de Dios, pues es imposible que el depósito de Dios se active.
Claro. ¿Qué fue lo que provocó que la gloria de Dios se manifestara y que todo lo que estaba estancado, todo lo que estaba estéril, se activara en Sunem? Cuando se levantó una tsunamita que dijo, él es un hombre de Dios. Y la gloria de Dios no puede estar vagando en las calles de Sunem. La gloria de Dios no puede estar amaneciendo en cualquier hotel. La gloria de Dios no puede estar comiendo en cualquier restaurante. No. La gloria de Dios yo la voy a meter en mi casa, que se siente en mi mesa. Y después habló con su esposo y le dijo, no solamente lo quiero sentado en mi mesa, lo quiero también que esté aquí en la casa. Porque algo se va a activar. ¿Y qué se activó? Que la mujer que no podía ser fértil, se volvió fértil. El hombre que era viejo, que era un anciano y que ya no podía fecundar, entonces todo lo que estaba dormido en él despertó. Todo lo que estaba seco en él reverdeció. Todo lo que estaba estancado en él empezó a fluir. ¿Pero por qué? Porque hubo una mujer que reconoció que había algo en ese hombre que no había en los demás hombres. Cuando se reconoce la gloria de Dios se activa. Cuando se reconoce la presencia de Dios no se queda indiferente. Wow. Entonces, a mayor reconocimiento, mayor manifestación. Wow. Entonces, por eso los hombres de Dios llegan a un punto, llegan a un nivel que prefieren no estar donde no se reconoce lo que de Dios, lo que hay de Dios en ellos. Claro, por eso no reciben todo tipo de invitación. Eso, exacto. Porque Wow, hay gente que al reconocer lo de Dios en ti se activa. Claro. Pero hay gente que al no reconocer, entonces, pues simple y llanamente, hasta Jesús. Cuando Jesús llega a Nazaret, no lo reconocen como el Hijo de Dios. Hijo del carpintero. Lo reconocen como el hijo del carpintero. Y él dijo, no, que ustedes están equivocados. Antes de mis 30 años, yo era el que reparaba la silla, yo era el que reparaba la mesa, yo era el que reparaba los muebles, pero ya yo no vine a reparar muebles, ya yo no vine a reparar mesa, ya yo no vine a bregar con madera, ahora yo vine como un restaurador de corazones. Wow. Si no me reconocen como el restaurador de corazones que soy, no como el hijo de José, sino como el hijo de Dios, me sacudo el polvo y me voy. Wow. Entonces, el depósito de Dios se activa donde se reconoce. Sí. Fíjate, hay lugares, y ustedes como predicadores, yo lo sé que es así, hay lugares donde tú llegas, donde la revelación de la palabra fluye sola. Demasiado. Sí. Demasiado. Hay lugares donde tú levantas la mano y los endemoniados caen. Sí. Hay lugares donde tú levantas la mano y se levantan los paralíticos, sale una gente, tenía un dolor, fui sano, se detuvo el sangrado. No es que tú estás demasiado ungido, tú estás ungido. Lo que pasa es que hay una demanda. Entonces Dios responde dependiendo de la demanda del pueblo. Sí. Obviamente se necesita la santificación del hombre de Dios. Claro. Se necesita que haya una búsqueda del hombre de Dios. Pero te va a llegar a lugares donde tú puedes pasar el día entero en ayuno, orando, estudiando, y tú te paras en una plataforma. No pasa nada. Y parecería como que tú estás predicando en un desierto. Entonces, es el reconocimiento. Es verdad. La unción de Dios se activa donde hay un reconocimiento. Wow, hay muchas formas que poder, el fluir que uno carga se puede activar. Claro. El fluir para uno propio se activa, el ayuno, la oración, lo que tú estabas diciendo. Pero el fluir para activar a otros se activa cuando reconocen lo de Dios en tu vida. Sí. Claro. Es que tú solo puedes tener acceso a lo que tú reconoces. Exacto. Si no hay un reconocimiento. Mira, una de las cosas que seca, que esteriliza, es menospreciar lo de Dios y al hombre de Dios. Menospreciando al hombre de Dios está menospreciando lo de Dios. Por eso Dios habla con Samuel y le dice, estate tranquilo, el pueblo no te está menospreciando a ti, me está menospreciando a mí. Porque quien te colocó aquí fui yo. Sí. Y al pueblo menospreciarte a ti, pues me está menospreciando a mí. Pero al pueblo aceptarte a ti, me está aceptando a mí. Entonces, hay una dinámica en el mundo espiritual. Sí. Claro. Hay una dinámica. El mismo Jesús dijo, donde lo reciban, fluyan. Ahora, donde no lo reciban, sacúdanse el polvo Y váyanse. y váyanse de ahí. Wow. Si en Nazaret no te recibe, yo tengo una Capernaum preparada, que todo lo de Dios que está en ustedes se va a activar. En Jesús, en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. En Capernaum los milagros sucedían solos. Wow. ¿Es verdad? En Nazaret Jesús tocaba a la gente y la gente no se sanaba. En Capernaum la gente le pedía, permítenos tocarte.
Y es ahí donde vemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Ella tenía bien claro de que si ella entraba en contacto con lo que Jesús portaba, se iba a secar. Por eso ella hizo lo inesperado, se metió dentro del público y lo tocó y se le fue el flujo. O sea, lo que estamos hablando aquí es que sencillamente cuando tú honras lo que alguien porta de Dios, tú le estás dando la bienvenida a Dios para que Él haga lo que Él quiera contigo. Así es. Wow. O sea, en otras palabras, esto es un consejo para muchos ministros, Sí. muchos hombres de Dios que posiblemente se estén turbando, porque a mí me ha pasado que yo me he Sí. turbado varias veces A mí también. predicando, profeta, que yo estoy predicando, oré mucho, busqué a Dios el Señor, me santifiqué, siento una activación en mi espíritu, pero no, nadie puede recibir. No hay una manifestación. No hay una manifestación. Digo, ¿será que yo estoy pecando? ¿Será que no estoy bien con Dios? ¿O será, como está hablando el Sí, hombre sí. de Dios, que no hay nadie que realmente reconozca lo que porto de parte de Dios? Hay gente que te pueden invitar por el nombre, o hay gente que te pueden invitar simplemente para que tú salgas en su iglesia, o para que digan, fulano de tal tuvo aquí, pero no realmente que honran lo que tú cargas de parte de Dios, sino Así es. quieren sacar beneficio de ti, sino sacar beneficio de tu persona, que me ha pasado varias veces. Entonces, lo que el varón de Dios está diciendo aquí es que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para que cuando sea Dios que nos envíe, vayamos a lugares donde reconozcan lo que tenemos de parte de Dios, porque cuando reconocen lo que tenemos de parte de Dios, entonces Dios se manifiesta. Sí. Es fácil fluir. Es fácil que el Espíritu Santo de Dios obre, toque a quien tenga que tocar. Y yo creo que una de las cosas que todo hombre y mujer de Dios debe de aprender a practicar es moverse según la agenda del Espíritu. Sí. Una de mis oraciones al levantarme es: el Espíritu Santo, ¿cuál es tu agenda el día de hoy? Wow. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Sí. ¿Para qué puedo ser útil? O sea, no mi agenda yo la rompo, mi agenda la echo a un lado, no me interesa. Tu agenda, ¿qué es lo que tú quieres hacer el día de Sí. hoy? Wow. ¿A dónde tú quieres que vayamos el día de hoy? ¿A quién tú quieres que le hablemos el día de hoy? ¿A quién vas a ministrar? Yo recuerdo una vez viajando de un estado a otro, llego al avión, y cuando estoy ahí en mi gate esperando la hora de que empiecen a llamar para subir al avión, me da deseo de ir al baño. Voy al baño, pero como había mucha gente en el gate, yo agarro una de estas almohaditas, no sé cómo le dirán, de las que uno usa para estar bien cómodo. Una colchita, ¿no? Y la pongo en el asiento. Digo, bueno, hay mucha gente, dominicano al fin. Digo, si me voy, alguien va a coger mi asiento. Pero si dejo esto aquí, alguien va a saber que alguien está ahí sentado. Exacto. Y voy al baño, me tardo un poquito en el baño, y cuando regreso, ya todo el mundo ha entrado al avión. Y cuando miro a mi asiento, la colcha que yo dejé para ponerle en el cuello, para ir cómodo, porque era un viaje un poco largo, no está ahí tampoco. Le pregunto a la azafata, a la persona que está ahí atendiendo, me dicen que no han visto, que no vieron nada, pero digo, wow, Espíritu Santo. Pero yo me moví un minuto y fíjate, no se llevaron lo que yo dejé ahí, como tú dejaste que se llevaran esta cosa mía. Y el Espíritu Santo me dice, entra al avión porque es el que la tiene, está aquí adentro. Escucho la voz del Espíritu, digo, ok. Y voy entrando al avión y voy como modo espía, mirando a todo el mundo, a ver quién, porque ya el Espíritu Santo me dijo, el que la tomó está dentro del avión. Claro. Y voy mirándole el cuello a todo el mundo, yo voy mirando a todo el mundo, mirando a ver quién es que la tiene. Resulta que cuando llego a mi asiento, el que la tiene está sentado al lado mío. Ya. Dios. Escucha esto. Está sentado al lado mío. Digo, gracias, Espíritu Santo. Entonces empiezo a hablar con él, pero no habla nada de español. Y yo tampoco hablo nada de inglés. Entonces, pero tengo mi celular, y en mi celular tengo internet, y agarro y empiezo a escribir en el traductor. Escribo en español, le traduce el inglés, y le empiezo a decir a él que la colcha, lo que él tiene es mío. Ajá. Y él me dice, oh, wow, excúsame, y me la devuelve. Pero me dice el Espíritu Santo, no se la tome, déjasela, y empieza a predicar.
Digo, ¿cómo? Sí, predícale. O sea, la excusa de que él tomara la colcha era para que yo le predicara. Porque a veces utilizamos como excusa de que no manejamos el idioma. Y eso lo tenemos como una barrera para no predicar a Cristo. Wow. Pero para otras cosas sí usamos el traductor. En ese momento el Espíritu Santo me puso a usar el traductor para predicarle a ese hombre que estaba envuelto en sus delitos y pecados, que era un ladrón, pero que el Espíritu Santo me dijo, hoy tú vas a hacer lo mismo que yo hice en la cruz. Wow. Dice la palabra que Jesús murió en medio de ¿qué? 2 ladrones. De 2 ladrones. Y en ese momento yo tenía un ladrón al lado mío, pero el Espíritu Santo me dijo, no la tomes de regreso, déjasela y predícale. Y lo mismo que tú utilizaste para reclamar tu almohada, empieza a utilizarlo para predicarle la palabra. Wow. ¿Sabe qué pasó? El hombre empezó a llorar. Y el hombre allí mismo aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Wow. Entonces hay cosas que Dios permite que se te pierdan para que el propósito de Él se cumpla en alguien más. O sea, la agenda de Dios es perfecta. La agenda de Dios. Esa fue mi oración en ese día. Señor, ¿cuál es tu agenda? Yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú quieres. Y fíjate, Saúl se le perdieron las asnas de su padre. Y algo que se perdió, al final Dios lo utilizó para que él se pudiera encontrar con su propósito. Wow. Dios permitió que se me perdiera la almohada de yo descansar. Para que otro pudiera encontrar para su que propósito. otro pudiera encontrar su propósito. Wow. Entonces, hubiese sido imposible para mí si no hubiese tenido una conexión con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo utiliza cosas tan simples para que el propósito eterno se cumpla en alguien más. Wow. Wow. Por eso es que hay que estar conectado con el Señor. Hay que estar conectado. Yo quiero que te voy a pedir que tú le des como que un consejo, un tipo de consejo. Hay 2, pero quiero que hay muchos hombres de Dios que no entienden este punto. Yo sé que a veces por el afán no tienen ese tipo de tiempo, pero porque hay muchos ministros que cuando comenzaron en el ministerio eran un nivel que tú lo mirabas y decías, Dios mío, yo quiero ser como ese hombre de Dios. Pero cuando comenzaron a no quiero decir acostumbrarse, pero esa es la palabra, que se comenzaron a acostumbrarse de tanta invitación, de tanto movimiento, de que cuando ellos vuelven a predicar no es lo mismo porque no tienen el mismo amor que tenían a la presencia de Dios. O sea, lo que quiero decir es, ¿qué es lo que un hombre de Dios tiene que hacer para mantenerse en ese mismo nivel que siempre el diseño de Dios original para ellos? Porque mucha gente lo toma como que, es que maduraron, o sea, ya no hay mucha loquera. Eso tú te refieres más a la pasión que tenían. Exacto. No está la misma pasión como estaba. No, porque ya ahora están más viejos, algunos se casaron. O sea, siempre yo escucho ese tipo de excusas y siempre asustan a los hombres de Dios que están solteros y los que se van a pronto casar. Digo, espérate, si yo me caso, voy a perder la unción. No voy a predicar como antes. ¿Qué realmente es lo que está pasando? Fíjate, yo creo que se pierde el verdadero enfoque. O sea, cuando todo el mundo comienza con un objetivo, con un propósito, hay personas que comienzan en un camino y el caminar tiene un objetivo, tiene un propósito. Hay personas que, déjame decírtelo de esta manera, todo el mundo nace, crece, se reproduce y muere. Sí. Pero aún en ese crecimiento la gente tiene un objetivo. O sea, sí. ¿cuál es tu propósito? Yo quiero convertirme en un buen abogado. Quiero ganar casos, quiero graduarme en la universidad. La gente se gradúa, se convierte en un buen abogado. Ya sí. ese es su propósito. Entonces hay personas que su verdadero propósito cuando comienzan en Cristo es agradar a Dios. Sí. Es hacer la voluntad de Dios. Es mantenerse lleno del Espíritu Santo. Una persona que comienza y ese es su propósito, ese es su objetivo, ese es su norte. No importan las plataformas, no importan las invitaciones. Él siempre va a mantener el enfoque
de lo que me llena es estar en la presencia de Dios. Lo que me llena es mantener una relación con el Claro. Espíritu Santo. Wow. No importa el dinero, no importa las invitaciones, no importa la fama, no importa los reconocimientos, yo siempre voy a sacar un espacio para estar en la presencia de Dios. Pero si tu enfoque, si tu objetivo es estoy haciendo esto porque quiero que la gente me vea, quiero ser famoso, estoy haciendo esto porque quiero que mi agenda se mantenga llena. Entonces cuando llegas a ese punto donde ya tu agenda está llena, donde ya las invitaciones están llegando, pues ya no necesito buscar a Dios porque ya tengo lo que quería. Lo que yo quería era invitaciones, lo que yo quería era una agenda llena, y se olvidan de lo más importante, que es la presencia de Dios. Entonces yo creo... Y por eso muchos terminan perdiéndolo todo. Exacto, terminan perdiéndolo todo, porque cuando tú lo tienes a Él, tú lo tienes todo, pero cuando tú lo tienes todo y lo pierdes a Él, entonces terminaste perdiéndolo a Él y terminaste perdiéndolo todo. Por eso, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu objetivo? Y es una de mis oraciones, y yo podría compartirlo aquí. Yo recuerdo que cuando empecé a enamorarme de Dios, enamorarme del Espíritu Santo, no habían invitaciones, no habían luces, no habían escenarios, no habían cámaras, solo había un joven, un niño enamorado, apasionado por Dios. Y es lo mismo, o sea, sigo enamorado de Dios, sigo apasionado por Dios, sigo enamorado de su presencia. Puedo perder lo que pierda, pero no quiero perderlo a Él. Puedo perder invitaciones, pero no quiero perderlo a Él. Puedo perder la casa, puedo perder mi familia, puedo perder mi trabajo, puedo perderlo todo, pero no lo quiero perder a Él. Y por eso precisamente Dios te va a seguir exponiéndote. Exacto. Dios te va a seguir subiendo, porque aunque tú puedes decir, Señor, yo puedo perderlo todo, pero no te quiero perder a ti, tú no lo vas a perder todo. Porque si tú no lo pierdes a Él, no vas a Él perder es todo, nada. Él es todo. Fíjate, yo tuve una experiencia. Wow. Mi experiencia ya cuando yo entré al ministerio de lleno. Porque mi objetivo, mi propósito, aún estando dentro de la iglesia, aún ya habiendo tenido un conocimiento del Espíritu Santo, aún siendo bautizado por el Espíritu Santo, llegó un momento donde perdí el enfoque, perdí el norte. Perdí la verdadera identidad. No quería aceptar el llamado. Entonces es un problema ser lleno del Espíritu Santo, pero desconocer el propósito que el Espíritu Santo tiene contigo. Wow. No, necesito que entiendas esto. O sea, puedes ser lleno del Espíritu Santo, pero si no estás alineado al propósito que el Espíritu Santo tiene contigo, esa llenura no te va a servir de nada porque la vas a estar utilizando en cosas incorrectas. Entonces yo estaba lleno del Espíritu Santo, escuchaba la voz del Espíritu Santo, pero a la misma vez ignoraba su voz. Porque yo recuerdo que todos los profetas que iban a mi iglesia me hablaban y me decían, te veo predicando en las naciones. Todos los profetas, todos los hombres de Dios que llegaban a mi congregación, te veo predicando en las naciones. Pero yo decía, no creo eso. O incluso en mi interior, no le decía al profeta, al pastor, al predicador, por respeto, no es así, pero en mi interior yo decía, eso no es así. Yo decía, mentira del diablo. Yo no me veo predicando en las naciones, yo me veo cantando, porque eso era lo que yo quería. Lo que yo quería era cantar, lo que yo quería era ser un cantante famoso, no para glorificar a Dios. Un cantante famoso, aunque cantara lo que tuviera que cantar, aunque fuera cristiano, pero cantar cosas que no necesariamente exaltaran a Dios. Wow. Fíjate cómo yo estaba lleno del Espíritu Santo, le servía a Dios, pero mi propósito no necesariamente era agradar a Dios. Entonces tenía un objetivo totalmente distorsionado. Y yo recuerdo que en 2014 yo incluso llegué a participar en un festival, por así decirlo, en un concurso de canto muy famoso en mi país, llamado Buscando el Éxito. Estaba yo en Televisión Nacional. Televisión Nacional, sí, llegué a estar están los videos todavía por ahí en YouTube. No. En Televisión Nacional llegué a participar en ese festival, pero no era lo que Dios quería. Tenía las habilidades, tenía la capacidad, tenía la destreza, tenía el coraje para incluso pararme en una plataforma, en una Televisión Nacional, en cantar delante de jueces, delante de jurados. ¿Cómo? Pero no era como... American Idol. Sí, como un American Idol, pero de República Dominicana, Buscando el Éxito. 2014, los videos están ahí en YouTube, Buscando el Éxito. Pero yo estaba buscando el éxito a mi manera.
Wow. Yo estaba buscando el éxito conforme a mi capacidad. Estaba buscando el éxito con mis habilidades, no porque era lo que el Espíritu Santo Wow. quería para mí. Y yo recuerdo que fue mi última vez yo tratando de hacer mi voluntad, hasta que esa fue la vez que el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo no te quiero cantando, yo te quiero predicando mi palabra. Eso es lo que yo quiero para ti. Wow. Entonces ahí fue que el Espíritu Santo me habló y me dio 3 principios y me dijo, no te quiero. Entonces Dios antes de eso me mandó una palabra con una profeta y el Espíritu Santo me mandó a decir, me habló a través de ella y me dijo, tú quieres brillar a tu manera, pero no vas a poder. Wow. Vas a brillar a la manera de Dios, no a tu manera. Vas a alcanzar el éxito no buscándolo por tus propios medios. Lo vas a alcanzar a la manera y el diseño que Dios tiene para contigo. Wow. Después yo esperando que me llamaran para el concurso porque ya había clasificado, nunca me llamaron. Hasta que ese domingo yo estoy frustrado. Estoy hablando con el Señor. Digo, Señor, ¿pero qué pasa? Trato de hacer esto, se me cierra la puerta. Trato de hacer esto, se me cierra la puerta. Lo intento de esta manera, se me cierra la puerta. ¿Qué es lo que tú quieres? Me siento acorralado y yo siento que estoy dándote testimonio porque hay mucha gente que nos va a ver que se siente acorralado y siente que todas las puertas están cerradas porque estás haciendo lo que el cielo no quiere que tú hagas. Entonces yo estaba haciendo algo que para mí era bueno, yo estaba haciendo algo que yo creía que era para alcanzar el éxito, pero no era lo que Dios quería. Wow. Y Dios me habló, Emil, Dios me habló. Estando en el baño, Dios me habló. Y me dijo, yo quiero que tú prediques mi palabra. Wow. Yo no te quiero cantando, yo te quiero predicando. Y yo le dije, Señor, pero es que yo no sé predicar. Y él me dijo, que tu preocupación no sea saber o no saber. Yo me encargaré de hablar a través de tu boca. Wow. Y me dijo, yo te voy a dar 3 principios. Si tú logras aplicar esos 3 principios, tu vida va a cambiar. Y el Señor me dijo, primero, renuncia a tu sueño y vive mi sueño. Wow. Wow. Porque antes de que tú soñaras, ya yo había soñado contigo. Y me dijo, Moisés, el sueño de Moisés era convertirse en el próximo faraón, pero mi sueño para Moisés no era que él fuera un faraón, era que él fuera el libertador de mi pueblo que estaba cautivo por faraón. Sí. Wow. Entonces el Señor me dijo, tu sueño es cantar, pero mi sueño para ti es que tú prediques mi palabra. Wow. Dije, ok, Señor, tú quieres que predique tu palabra. Me dijo, lo próximo es que quiero que renuncies a tu libertad y que te conviertas en mi siervo, porque un siervo no hace lo que quiere, un siervo hace lo que dice su Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Te estoy hablando de todo lo que Dios me está diciendo textualmente. Sí. El Espíritu Santo hablando conmigo. Un siervo no hace lo que quiere, hace lo que dice su Señor. Si te conviertes en mi siervo, no harás lo que tú quieres, harás lo que yo quiero. Wow. Eso era lo segundo. Y lo tercero, no sé si lo quieren saber. No, Suéltalo, dilo, suéltalo. profeta. Lo tercero que el Espíritu Santo me dijo fue, muérete. Wow. Porque un muerto no va donde quiere, un muerto va donde lo llevan. Nunca vas a escuchar a un muerto diciendo, estoy muerto, llévenme a tal sitio, porque ahí era que me bebía el café, ahí era que me hacían la baleada que me gustaba, la pupusa que me gustaba, el mangú que me gustaba. Wow. No, un muerto no va donde quiere, un muerto va donde lo llevan. Entonces, el Espíritu Santo me habló, me dijo esos 3 principios. Me dijo, Dios mío. renuncia a tus sueños, porque mi sueño, ahí era que yo invertía mi dinero, todo Wow. mi dinero, todo mi tiempo. A mí me importaba durar un día entero metido en un estudio grabando. Y claro que Me importaba amanecer. O sea, cuando te digo amanecer era comenzar 6 de la tarde y ser del 6 de la mañana, estar Sabe. ahí en un estudio, quita esto, pon esto. Tengo un amigo que siempre me ha seguido en todas mis locuras, productor musical. Gilvin Araujo está en Connecticut ahora. Y amanecíamos en el estudio de grabación. wow. Una vez participamos en un festival de Red Bull, Talento de Calle se llamaba, Red Bull. Hicieron un concurso en República Dominicana donde participaron 100,000 participantes. Wow. Wow. De esos 100,000 participantes sacaron 50,000. De esos 50,000 después sacaron 100. Y de esos 100 sacaron 32 por provincias. Y nosotros pasamos los 100,000. Después pasamos los 50,000. Después
llegamos a lo que solamente éramos por provincia. Y de todos esos, quedamos dentro del grupo reducido para ir a cantar entonces a diferentes conciertos que hicieron en Santo Domingo, la capital. Wow. Y participando en ese concierto, en ese concurso de Red Bull Talento de Calle, se llamaba en ese momento, me tocó ir a cantar a la Venezuela de mi país, República Dominicana. O sea, te estoy hablando de 100,000 participantes, quedar dentro de los 32 participantes por provincia. O sea, no era que no tenía la capacidad, no era que no tenía el talento, no era que no tenía la gracia, era que no era lo que Dios quería para mí. Y por más que uno quiera, no se da. No se da. Profeta, pero tú me cautivaste con lo que tú dijiste, las 3 cosas. Fueron las 3 cosas y ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Renuncio a esto. Muérete. Te entrego lo que más me gusta, que era la música, te lo entrego. Y ahí entonces yo empecé a hablar con el Señor. Le dije, enséñame tú a predicar porque yo no sé predicar. O sea, ¿cuál fue la tercera? Muérete. Muérete, ¿por qué? Renuncia a tus sueños. Renuncia a tus sueños. Renuncia a tu libertad. Tu libertad. Y muérete. Un muerto no va donde quiere. Y eso fue 2014. Un muerto va donde lo 2014 es donde ya prácticamente finales del 2014 yo empiezo a ya entrar de lleno a lo que es hacer lo que Dios quería. Wow. Sí. Y 2015 es que tengo el encuentro con el hombre de Dios, el pastor Juan Carlos Harrigan. ¿Y cómo fue ese encuentro, hombre de Dios? Bueno, él lo testificó ahora en 7 horas en su presencia. Sí. Llega a una radio secular de República Dominicana, Azúcar FM, y cuando llega a esta radio, porque le están vendiendo la radio que, la primera radio que compra en República Dominicana, o creo que la segunda, en ese entonces se llamaba Caribe 95.5, y el pastor llega con la intención de comprar esa radio. Él nos viene escuchando en el camino. Yo participaba en un programa que todavía está, llamado El Control de la Mañana, un programa de panel, de noticias, de comentarios, donde la gente llamaba hacia sus denuncias. Él viene escuchando el programa y él va a la radio, porque la radio se escucha muy bien, y él quería ver los equipos y todo eso, porque quería instalar todo eso, lo de la radio. Y entonces él habla con el director de la radio, Wadi Reynoso McLean, y él quiere que Wadi le ayude con lo de la radio. Y él le dice, sabes que yo tengo muchos compromisos, yo quisiera ayudarte, lo que yo te puedo ayudar, pero no te puedo ayudar en la programación, en la dirección, pero yo te tengo la persona idónea para eso. Y le dijo, se llama Rafael Rosario Gambi, él te va a ayudar, y él es que me conecta con el pastor. Y cuando el pastor me ve, nos reunimos, tuvimos una sola reunión en la cabina que ya había adquirido la radio, y cuando él me ve, me dice, me entrega la llave y me dice, tú vas a trabajar conmigo. Tú tienes que conectarte conmigo. Yo no sabía quién era el pastor Harrigan, no lo conocía, no lo había visto por YouTube, segunda vez que lo había visto en mi vida. Pero después de ahí yo empecé a conocer, a ver quién era el pastor Juan Carlos Harrigan. Wow. Empecé a ver videos. Y yo recuerdo que uno de los primeros videos que a mí me impactó del apóstol Harrigan fue predicando en Colombia. Él está predicando en Colombia, en una iglesia, y la noche anterior él oró por una mujer y le profetizó de que Dios la iba a sanar, y al otro día la mujer tenía un gusano dentro de su cuerpo. Eso fue en Turbo. En Turbo, sí, Colombia. La mujer tenía un gusano dentro de su cuerpo, y al otro día ella llevó el gusano, que lo expulsó de su cuerpo, y lo llevó en un frasco. Cuando yo vi ese video, yo dije, ¿y Dios puede hacer eso? No, pues yo quiero lo que ese hombre carga. Y ahí fue ya donde yo empecé a enamorarme ya de la presencia de Dios y a decirle, Señor, si tú lo usas a él así. Yo recuerdo que en el 2014 tú me dijiste que renunciara a mi sueño, sí, para vivir tu sueño. Entonces yo quiero que tú me uses. Ey, eso fue 2015, profesor. Eso fue 2015. Ahí fue donde yo me conecto con el pastor Harrigan. No porque yo quería conectarme con él, no porque yo lo andaba buscando, sino que la unción me andaba buscando a mí. Fue algo divino. Como yo renuncié a mis sueños, wow, entonces Dios me conectó con las personas correctas. Oye, yo creo que ese es un consejo poderoso para todos los hombres y mujeres de Dios. Cuando tú renuncias a lo que tú quieres, entonces Dios empieza a conectarte con las personas correctas para que lo de Dios se cumpla en ti. Wow, pero poderoso, varón. En esa fecha de 2015, el hombre bajaba mucho al país. Mucho.
Varón, y cuando bajaba al país era una dimensión Era una totalmente loca. dimensión loca. O sea, yo veía al apóstol en otra dimensión, en otra dimensión. Recuerdo que una vez fuimos a Barber de Mao, tenía una campaña allá y me bajó a buscar a Tomayor, me dijo, Rafa, vámonos para Barber de Mao. Y nos fuimos hablando todo el camino y ahí fue donde yo aprendí muchos misterios y yo empecé a preguntarle cómo usted hace esto, cómo usted hace aquello. Ah, mira, yo lo hago así, lo hago de esta manera. Recuerdo que me testificó una vez que fue a predicar a un lugar y él fue al baño. Todo el que está cerca del apóstol, del pastor, sabe que el pastor, antes de entrar a predicar, siempre va 2 y 3 veces al baño. Sí. Y él fue al baño, me estaba testificando, y cuando él sale del baño, él se secó la mano bien. Me dice, yo me sequé la mano bien, pero cuando yo voy a entrar ya a la actividad, veo una gota de agua en mi mano. Yo dije, pero yo me sequé la mano bien. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo que había una mujer que tenía un problema en su mano izquierda y que ese día Dios la iba a sanar. O sea, Dios le habló a través de una gota de agua. Yo recuerdo que él me iba testificando todo eso mientras íbamos camino a Valverde Mao. Y ahí yo empecé a ver, a aprender, a entender de primera mano del hombre de Dios. Y yo recuerdo que un día predicando en una actividad, yo estaba predicando en San Pedro de Macorís. Y yo estoy predicando, y cuando yo estoy predicando, estoy orando por una mujer. Y, o sea, estoy hablando de una iglesia muy bonita, una iglesia extremadamente higiénica, limpia. Pero mientras estoy orando por una mujer, viene una mosca y se le asienta en la nariz a la mujer. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, reprende el espíritu de muerte. Wow. Oye, escucha esto. Y yo empiezo a reprender el espíritu de muerte. Y entonces el Espíritu Santo empieza a decirme, el espíritu de muerte ha estado rondando su vida, ha estado rondando su casa, repréndelo y declárala libre de todo espíritu de muerte. Cuando yo empiezo a reprender el espíritu de muerte, la mujer, ¡pum!, cae al piso. Cuando la mujer cae al piso y yo empiezo a decir todo lo que el Espíritu Santo me está hablando, la iglesia se pone de pie, todo el mundo empieza a gritar, todo el mundo empieza a llenarse de la presencia de Dios, porque hacía exactamente 2 días que la mujer la habían declarado muerta porque tenía cáncer. Wow. Escucha, la mujer estaba enferma de cáncer, hacía 2 días que la habían declarado muerta, ¡pum!, y cuando los médicos llegaron, volvió y resucitó. Ella llega a la campaña y cuando llega a la campaña, que por el don de ciencia y por algo que había aprendido del apóstol, una mosca que viene y se le asienta en la nariz y el Espíritu Santo me dice, reprende el espíritu de muerte. O sea, fíjate cómo una cosa te conecta con la otra. ¿Y cómo lo aprendí? Por lo que el apóstol me dijo, hay cosas. Él me dijo, cuando tú estás en una atmósfera profética, todo lo que sucede cuando tú vas a predicar no es casualidad. El Espíritu te está hablando. Dios te está hablando. Y yo puedo hablarte de cientos de cosas que antes de yo predicar, antes de yo ministrar, el Espíritu Santo me ha hablado, me ha ministrado cosas que he visto. Porque es que todo te habla a tu alrededor. Wow. Todo es profético, todo está alterado, todo está dimensionado. Lo que tienes que aprender a capturar el Espíritu, cómo el Espíritu Santo te está hablando, de qué forma te está direccionando. Wow. O sea, todo. Yo recuerdo... Eso está terrible, profeta, porque hay veces que cuando hay por eso es que te hice esa pregunta ahorita. Es que cuando hay veces que cuando uno va a un lugar por afán, en vez de que el Espíritu te envía. Pues cuando el Espíritu te envía cualquier cosita que se mueve, ya tú lo percibes en el Espíritu. Ya tú sabes lo que. Pero por cuando eso tú vas en el afán, tú no sabes si tú te estás hablando. El hombre de Dios tiene que aprender, y eso es algo que hemos aprendido del apóstol también. Antes de predicar, estar quieto, porque por cualquier cosa el Espíritu Santo te puede hablar. Claro. Por lo mínimo. Yo recuerdo que estaba predicando en Pensilvania, y mientras estaba en el hotel, me estoy preparando, estoy orando, ya sé de lo que voy a predicar, el Espíritu Santo me ha direccionado, me llegan a buscar al hotel. Cuando me llegan a buscar en el hotel, me siento en el asiento, pero es una forma muy peculiar que el Espíritu Santo tiene de hablarme.
Ismael, Emil, me cayó así como un sueño. Fue como que me senté y me dormí. Me cayó un sueño, pero es algo que antes batallaba con él, pero ya yo sé seguir la dirección del Espíritu. Cuando eso me pasa, yo sé que no es normal, es el Espíritu Santo que me quiere decir algo. Me dormí y fueron como, estábamos de la iglesia como a 5 minutos. Fue como 2 minutos, y desperté. Pero mientras me quedo dormido, el Espíritu Santo toma mi espíritu y me lleva a la actividad. Y cuando me lleva a la actividad, yo me veo ya predicando. Y cuando me veo predicando, me veo hablándole a la esposa del organizador del evento. Y el Espíritu Santo le dice, no temas, no tengas miedo, porque yo tengo todo bajo control. Y hoy de tu vida se va toda tristeza, se va todo enlutamiento, y voy a traer lo nuevo de Dios a tu vida. Yo vuelvo a mi cuerpo. Ya yo sé que el Espíritu Santo va a hacer algo. Entonces ya yo sé que ya yo me vi en el evento. O sea, el Espíritu Santo toma mi espíritu, me lleva al futuro de la actividad, me veo predicando en la actividad donde yo voy, veo la mujer cómo está vestida, y cuando yo llego al evento, yo veo la mujer exactamente como yo la vi. Ahora, ¿qué necesito ahora? Necesito saber en qué momento tengo que decir la visión que Dios me dio. Necesito saber si es algo que lo tengo que decir en el público. Necesito saber si es algo que le tengo que decir solo a ella, o necesito saber el momento oportuno cuando tengo que hablar. Para eso necesito tener conexión con el Espíritu Santo, saber cómo, cuándo y dónde lo voy a decir. Entonces le pregunto al Espíritu Santo cómo lo hago, y él me dice en el momento en que yo te indique. Cuando yo entro a predicar, yo estoy predicando, yo estoy hablando, estoy ministrando, y el Espíritu Santo me habla y me dice, ahora. Cuando yo suelto lo que yo vi en el Espíritu, lo que ya él me mostró, que yo le estoy hablando a la mujer, la mujer cae al piso. Cuando la mujer cae al piso, toda la iglesia empieza a adorar, empieza a glorificar a Dios. La mujer testifica que la ropa precisamente que ella tenía, esa ropa ella la tenía para esperar el nuevo año. Ella estaba embarazada, pero perdió el bebé, la criatura. Cuando pierde el bebé, entonces el enemigo empieza a ministrar a su vida, a traer pensamientos, o sea, prácticamente en un cuadro depresivo. Y Dios le habla y le ministra a ella para que vuelva a ponerse la misma ropa que ella tenía al entrar ese año. Y ella no quería, porque ella decía, Señor, esta ropa me recuerda que yo perdí a mi bebé. Pero Dios le habla y le dice, no tengas miedo, no temas, porque todo dolor, todo enlutamiento se va a ir, y lo nuevo de Dios vendrá a tu vida. Para cerrar este tiempo, Dios se llevó la tristeza, Dios se llevó el enlutamiento, y ya esa mujer tiene un bebé en sus brazos. O sea, todo por mantener la dirección del Espíritu. Todo aparentemente fue una simple visión, pero una simple visión que trajo fortaleza, una simple visión que trajo edificación, porque eso es la profecía en la nueva dispensación del Espíritu. La profecía es para confortar, para edificar y para consolar. O sea, un profeta, una unción profética, el profeta viene para dimensionar a la iglesia en esas dimensiones: edificar, consolar y direccionar. Todo está en la agenda de Dios. Todo está en la agenda de Dios. La agenda del Espíritu Santo. Cuando aprendes a caminar en su agenda, ya todo cambia. Todo cambia. No lo que tú quieras, es lo que Él quiera. Pastor, yo quisiera que tú hagas una oración por todos nosotros, especialmente a la gente que están en las redes sociales, para que puedan entrar en la agenda de Dios y para que puedan fluir en lo que el Señor ha querido para su vida. Realmente yo estoy así como que pensativo, como que wow, ahora tengo muchos consejos que acabo de recibir en cómo debo de moverme en los próximos meses, en los próximos días. Tú decías algo que me llamó mucho la atención, y es que cuando uno
busca a Dios por un afán de que lo vean, de por las luces, que esto y lo otro, y cuando Dios te lo da, así mismo como Dios te lo dio, así mismo Dios te lo va a quitar. Así es. Pero cuando tú buscas el reino de Dios y no las añadiduras, entonces eso siempre te vas a mantener en la misma posición, en el mismo nivel que siempre has estado, o aún más, y vas a seguir creciendo porque no estás buscando lo que Dios te pueda dar, sino a Él. Fíjate, es que todo parte de una intención. Y Dios sabe con qué intención tú estás haciendo. Claro, por eso tu intención tiene que ser inspirada por el mismo Espíritu. Si tu intención es agradar al hombre, por eso el Señor habla, dice, o sea, ¿para qué estás ayunando? ¿Estás ayunando para agradarme a mí o para ser visto de los hombres? ¿Estás orando para agradarme a mí o para ser visto de los hombres? Por eso tanto los fariseos. Exacto, porque lo que lo hacían era para ser visto de los hombres, para agradar al hombre, no para agradarlo a él. Sí. Entonces Dios sabe si lo que estás haciendo es para agradarlo a él. Si tu agenda está alineada a la agenda de los hombres, lo vas a hacer para agradar al hombre, para quedar bien con el apóstol, para quedar bien con el amigo, para quedar bien con las redes sociales, no para agradar a Dios. Entonces, agradar a Dios te va a costar. Agradar a Dios muchas veces te va a costar amigos. Agradar a Dios te va a costar la fama. Agradar a Dios te va a costar muchas veces seguidores. Pero lo importante es agradarlo a Él, no agradar a la gente. Claro. Porque si tiene la gente y no tiene a Dios, al final la gente se va a ir. Porque la gente no te sigue por tu linda cara, la gente te sigue porque hay algo de Dios en ti. Algo distinto. Hay algo distinto, hay un sello distinto. La gente no seguía a Jesús porque era Jesús. La gente seguía a Jesús porque decía, un gran profeta se ha levantado. Estamos viendo algo en él que no vemos los fariseos. Estamos viendo algo en él que no vemos los escribas, ni en los estudiosos, ni en los intérpretes de la ley. Él es diferente. Él nos habla diferente. Wow. Los alguaciles, cuando fueron a buscarlo preso, que no lo llevaron, le dijeron, es que este hombre habla de una manera que nadie nos ha hablado. Sí, sí. O sea, lo que él tiene, nadie más lo tiene. Yo creo que yo voy a orar en esa dirección para hacerte entender que lo que Dios depositó en ti, nadie más lo tiene. Sí, sí. Todos tenemos al Espíritu Santo. Todos podemos tener conexión con el Espíritu Santo. Todos podemos desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Pero la verdadera intención del Espíritu Santo es activar un depósito que hay en ti que no hay en nadie más. Lo que hay en Emil no está en Ismael. Lo que está en Ismael no está en Emil. Lo que está en Emil no está en Rafael Gambi. Lo que está en Rafael Gambi no está en Harrian, en Ismael Harrian. O sea, cada quien tiene una marca, cada quien tiene un diseño único. Tú eres único, yo soy único. Y el Espíritu Santo viene a activar eso único que hay en ti y que nadie más se puede encontrar. Así que si eres único, suelta todo lo que es imitación, todo lo que es copia, porque hay algo único en ti. Eres único porque saliste del Dios único. Y es una palabra que he estado gravitando en mi espíritu en estos últimos días. Eres único porque saliste de un Dios único. Wow. Alinea tu agenda a la agenda de Dios. Es más, no alinee tu agenda a la agenda de Dios. Rompe tu agenda y dile, Señor, desde hoy rompo mi agenda porque quiero vivir tu agenda. Desde hoy ya no lo que tú quieres, no lo que yo quiero, es lo que sea lo que tú quieres. Desde hoy que no sea lo que a mí me agrada, que sea lo que a ti te agrada. Vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu y depender del Espíritu es renunciar a ti para vivir lo que Él quiere que tú vivas. Así que en esta hora yo oro para que Dios levante un ejército de hombres y mujeres del Espíritu. Que Dios levante jóvenes del Espíritu. Que Dios levante niños del Espíritu. Que Dios levante ancianos del Espíritu. Los Simeones de este tiempo. Los Jeremías de este tiempo, los Samueles de este tiempo, los David de este tiempo, las Déboras de este tiempo, las Abigaíles, las Marías, las Anas de este tiempo, que Dios la levanta bajo una bajo una unción y dependencia, maleto limacay, bajo una miloma leya mashanda, leostanau limaya, que lo indaya, que el espíritu le senda, que el espíritu y el león que hay en ti despierte, deja que despierte la leona que hay en ti, que que despierte el león que hay en ti, que el espíritu, que el río le vaya, sonehai, maleto, que el retaya maquia basayama.
que las naciones Litonda y Abashanda vean un hombre del Espíritu en ti. Gracias, La generación del Espíritu. Despierta la generación del Espíritu. El Espíritu Santo está trayendo a mi espíritu. Hubo un momento, Ismael, Emil, donde yo estaba listo para renunciar a Dios y renunciar a lo de Dios. Y me subí a un monte alto, duré 3 días. Y le dije, Señor, no voy a volver a predicar, no voy a hablar más en tu nombre, porque ya nadie va a creer en mí. Y el Señor me dijo, no se trata de ti, se trata de mí. Nunca se ha tratado de tu nombre, se ha tratado de mi nombre. No se ha tratado de tu mensaje, se ha tratado de mi mensaje. Y la palabra que el Señor me dio, y es la que voy a soltar y activar en las naciones de la tierra, fue: el león volverá a rugir. Así que le estoy hablando a un profeta, le estoy hablando a un pastor, le estoy hablando a una intercesora, le estoy hablando a un intercesor que ha tratado de ponerle la renuncia a Dios, de soltar la toalla, de renunciar a todo. No se trata de ti, se trata de Él. El león volverá a rugir. Las naciones volverán a escuchar al profeta, a la profeta, a la intercesora, a la intercesora, al adorador, a la adoradora. Todavía no has cantado la canción del Espíritu. Todavía no has predicado el mensaje que vas a impactar naciones. Todavía no has dado la profecía que va a sacudir reinos. Pero manamandara brashama. El león volverá a rugir. En el nombre de Jesús. Se levanta la generación del Espíritu, y tú eres parte del mayor avivamiento que Dios va a traer en esta temporada. No es tu agenda, es la agenda del Espíritu. Wow, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Yo siento a Dios de una manera poderosa. A través de este programa, Dios va a activar una generación del Espíritu. La generación del Espíritu. La generación que ama al Espíritu. La generación que va a vivir por el Espíritu. La generación que tendrá sus oídos espirituales abiertos. Todos tus sentidos serán alterados en esta temporada. Señor. Escucha, todos tus sentidos serán alterados en esta temporada. Vas a ver con los ojos de Dios, vas a tocar con las manos de Dios, vas a oír con los oídos de Dios, vas a hablar con la boca de Dios. Vas a tener una mayor sensibilidad espiritual. Sí, la generación del Espíritu. Gracias, Padre. Wow. Gracias, Señor. La generación del Espíritu. Ismael, anota ese nombre. Hay un congreso, hay una actividad que vas a hacer con ese nombre. La generación del Espíritu. Lo voy a hacer. Porque Dios te va a levantar, Dios va a hacer algo a través de ti que va a impactar poderosamente la juventud de las naciones de la tierra. Se van a levantar en Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, Estados Unidos. La generación del Espíritu. Dios pone un peso y una responsabilidad sobre tus hombros impresionante. La generación del Espíritu. Wow. Tú lo notaste. La generación del Espíritu. Wow. La generación. Veo eso en letras de fuego. La generación del Espíritu. Wow. Tomo esas palabras. La gloria de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios. La generación del Espíritu. Wow. Una generación enamorada. Apasionada. Enamorada del Espíritu Santo. Wow, gloria a Dios. Qué tiempo más poderoso. Qué tiempo más poderoso. La generación del Espíritu. Bueno, ahí está el tema que yo estaba buscando del Señor. La generación del Espíritu. La generación del Espíritu. La generación del Espíritu. Una generación que ama al Espíritu. Una generación que oye al Espíritu. Que obedece al Espíritu. La generación del Espíritu. Que camina en el Espíritu. Que no va donde el Espíritu Santo no va. Wow. Hay lugares donde el Espíritu Santo no entra. Sí. Entonces cuando tú caminas en el Espíritu dices, no voy a entrar por ahí. Sí. Porque no solamente es tener una relación con el Espíritu Santo. Es cuidar esa relación con Él. No solamente tenerla, sino cuidar lo que cuidarla. Wow. Es cultivarla cada día. Wow. Cultivar esa relación. Wow. Mantener el enamoramiento del Espíritu Santo. Wow. Y quiero compartir esto ya para cerrar este tiempo. Yo recuerdo estando predicando en un estado de los Estados Unidos. Estaba en el hotel y mientras estaba en el hotel, el Espíritu Santo me llevó muchos años atrás. Me llevó al avivamiento de la calle Azusa.
Y estando en el avivamiento de la calle Azusa, cuando yo llego al lugar del avivamiento de la calle Azusa, todo está lleno, hay muchas personas allí. Y yo recuerdo que estando allí, yo me acerco a un anciano, y si yo le digo al anciano, yo quiero que lo que está pasando aquí pase allá, porque yo sé que el Espíritu Santo me llevó al pasado. Escucha esto, porque esto está demasiado poderoso y no todo el mundo lo va a entender, porque el que es del Espíritu lo va a entender. Yo quiero que lo que está pasando aquí pase allá. Y el anciano me dijo, sí, está bien, yo voy a orar por ti. Yo le dije, no, yo quiero que tú ores por mí, ven, ora por mí. Y yo levanté mi mano, ora por mí, imparte sobre mí, yo quiero que tú me impartas. Porque yo quiero que lo que está pasando aquí pase allá. Y él me dijo, lo primero que voy a declarar sobre ti es que tu cartera nunca va a estar vacía. Y yo le dije, amén, yo quiero que mi cartera nunca esté vacía, pero yo quiero que lo que está pasando aquí pase allá. Y él me dijo, declaro que todo lo que está pasando aquí también pasará allá, que los enfermos sanarán, que los brazos cortos se alargarán, que donde no hay piernas saldrá pierna, que los ciegos recobrarán la vista y que todos serán llenos del Espíritu Santo. Escucha, pum, yo vuelvo a mi cuerpo y despierto. Pero recuerda lo primero que me dijo el anciano. El anciano me dijo, lo primero que te voy a declarar es que tu cartera nunca va a estar vacía. Pero mi interés no era el dinero. Mi interés no era que mi cartera estuviera vacía. Mi interés era que lo que estaba pasando en Azusa pasara en mi generación. Pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? Tenía que viajar y se me perdió mi cartera. Después que el Espíritu Santo a través del anciano me habló, me dijo, tu cartera nunca va a estar vacía. Se me perdió la cartera estando en Estados Unidos. Se me perdió mi cartera con mi ID, con mi seguro. Tenía dinero y tenía mi carnet de locución de la República Dominicana. O sea, ese fin de semana, cuando llego, recuerdo que iba a una actividad de un fin de semana. Me pasé ese fin de semana sin mi cartera y teniendo que volver a mi país. Reporté a la aerolínea y todo, pero nunca apareció. Tuve que volver a mi país y hacer todo de nuevo. Pero yo hablé con el Espíritu Santo, le dije, Espíritu Santo, tú me hablas y ahora entonces se me pierde la cartera. O sea, no entiendo. Lo primero que el anciano me habla sin yo pedirle, que mi cartera nunca va a estar vacía y se me pierde la cartera. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, se te perdió la cartera, ¿verdad? Sí, Señor, se me perdió mi cartera. Y me dijo, ¿se te perdió tu ID? Sí, Señor, se me perdió mi ID. ¿Se te perdió el seguro? Sí, se me perdió mi seguro. ¿Dinero perdiste? Sí, perdí dinero. ¿Se te perdió también el carnet de locución? También se me perdió, Señor. No entiendo. Me dijo, se te perdió tu ID, pero no perdiste tu identidad. Se te perdió el seguro médico, ¿verdad? Pero te diste cuenta que el mejor seguro se llama Jehová Rafael, Dios que te sana. No te enfermaste. ¿Perdiste dinero? Sí. Pero te diste cuenta que yo soy tu proveedor. Wow. Y perdiste tu licencia o tu ID de locución, pero aún así seguiste predicando. Porque tú no necesitas una licencia para predicar en mi nombre. Wow. Porque yo soy el que te autorizo. Cuando caminas en el Espíritu, no depende del sistema de la tierra. Depende del diseño del cielo. Wow. Por eso el anciano te dijo eso. Tu cartera nunca estará vacía. Nunca estará vacía. Porque no se trata de la cartera física, se trata de la cartera del Espíritu. Wow. Aunque después de ahí, nunca ha estado vacía. Gloria a Dios. Gracias por conectarse con nosotros, pastor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Fue de mucha bendición. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. La semana que viene estaremos aquí en su programa. Esto fue de mucha bendición. Acuérdate, muérete. Porque cuando alguien está muerto, no va donde quiere, va donde lo llevan. Wow, está poderoso eso. Amén. Así que gracias por conectarse. Comparte la transmisión para que otro sea bendecido. Bendiciones.